siendo ya las 7 de la mañana en punto. Damos inicio entonces a la charla. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a una nueva reunión académica del Departamento de Medicina de Urgencias. La charla del día de hoy va a ser Emergencias en el paciente con lupus. Mi nombre es Wesley Cardona, residente de primer año de Medicina de Urgencias, y dando las gracias a mi asesor, el doctor Fabián Moreno, urgentólogo de la IPS universitaria, que me orientó para la preparación de la charla. Entonces, el derrotero para el día de hoy, entonces vamos a hablar sobre los lupus, vamos a hablar sobre lo que es el brote en el lupus eritematoso. Vamos a hablar solamente de 3 complicaciones o 3 presentaciones urgentes que se presentan en los pacientes con lupus. Solamente hablaremos de 3 debido a la amplia gama de presentaciones que pueden presentar esos pacientes en el servicio de urgencias, debido a que pueden comprometer pues múltiples órganos. Entonces solamente nos vamos a enfocar el día de hoy en 3. Y al final vamos a dar pues como unas conclusiones de toda la revisión. Entonces, a modo de introducción, tenemos que el lupus es una enfermedad multisistémica y autoinmune que tiene una patogenia heterogénea, multifactorial, que involucra factores tanto genéticos, epigenéticos y ambientales, eh, los cuales activan de forma aberrante una respuesta inmune, tanto innata como adaptativa. Se caracteriza por episodios de recaídas y remisión de la enfermedad que compromete múltiples órganos, no siempre los mismos en cada una de las recaídas. eh, Pueden presentarse varias recaídas durante toda la evolución de la enfermedad, comprometiendo uno o más órganos a la vez. Las tasas de supervivencia en los últimos años ha ido mejorando debido o probablemente a la identificación más temprana y el inicio del tratamiento más temprano de la enfermedad. Mm, y además en los avances en la terapia médica y en el mejor manejo de las complicaciones. Y eso es al final lo que impacta en la mortalidad y aumenta la supervivencia en estos pacientes. Como decía, entonces se caracteriza por episodios de exacerbaciones frecuentes. Cada uno de estos episodios se asocia a aumentos en los resultados adversos en los pacientes, y en muchas ocasiones esto se debe a falta de cumplimiento en el tratamiento del control de la enfermedad. La morbilidad está causada por inflamación y destrucción de los órganos, sobre todo en cada uno de los episodios de recaídas. Cada episodio se asocia a un daño acumulado progresivo, y en otras ocasiones también de los efectos secundarios de los medicamentos o del tratamiento también pueden traer consecuencias en la enfermedad de estos pacientes. Se estima que aproximadamente menos del 25 de los pacientes tienen un cumplimiento adecuado del tratamiento de su enfermedad, cumpliendo pues por lo menos la idea del tratamiento es que se cumpla más del 80% del tiempo con un tratamiento adecuado, pero menos del 25% de sus pacientes tienen ese cumplimiento adecuado. Y eso es lo que se asocia pues, con mayores episodios de brotes. En cuanto a epidemiología, tenemos que a nivel mundial la incidencia va a variar según pues como la región que vayamos a evaluar, pero a nivel global tenemos una incidencia de 1 a 10 por cada 100.000 habitantes por año, con una prevalencia de 20 a 70 casos por 100.000 habitantes. Se presenta más que todo en mujeres en edad fértil, con una relación 10 a 1 comparándolo pues con los hombres, y como vemos la supervivencia se va disminuyendo a medida que aumenta la duración pues, de la enfermedad. Vemos que la supervivencia a 5 años desde el inicio de la enfermedad es de 96%, y hasta los 15 años de duración de la enfermedad que se reduce hasta un 76%. Y si comparamos con la población general, esos pacientes tienen una mortalidad de 2 a 5 veces mayor. En Estados Unidos, la incidencia está entre 4.6 por 100.000 habitantes por año, la prevalencia de 70 casos por 100.000 habitantes. Como vimos, también se cumple la relación pues, a nivel global, que es más frecuente en mujeres, en 90% de los casos. Eh, Como sabemos, Estados Unidos tiene población muy variada de múltiples
ascendencias de otros países, pero al evaluarla por razas vemos que los afroamericanos son los más afectados, disminuyendo pues la frecuencia en asiáticos y menos frecuente en caucásicos. También se comporta la relación de la mortalidad en comparación con la población general, pues con lo que vimos a nivel mundial, 2.5 veces mayor. Y yendo a Colombia, mirando pues la incidencia en nosotros o la prevalencia, vemos que hay 91.9 casos por 100.000 habitantes. Se observa la relación siendo más frecuente pues en mujeres, lo mismo en edad fértil. La mortalidad también es 2.7 veces mayor que la población general y esa mortalidad está causada principalmente por la actividad de la enfermedad, por infecciones, por enfermedades crónicas que sabemos que en esos pacientes tienen aumento del riesgo cardiovascular, eh, y también pues por eventos cardiovasculares, pero que estos son menos frecuentes. Entonces, hablando ya específicamente de lo que es un brote de lupus, entonces tenemos una definición dada por la Lupus Foundation of America, que define estos brotes como un aumento medible en la actividad de una enfermedad en uno o más sistemas que involucra signos o síntomas, o hallazgos paraclínicos nuevos, o empeoramiento de los ya previos, y que para el examinador o para el evaluador se consideran clínicamente significativos y que llevan a un cambio en el tratamiento. Mm, estos brotes son importantes, como decía ahora, porque son un factor de riesgo significativo para daño orgánico irreversible, un daño acumulado, por lo que el objetivo del manejo es controlar la enfermedad y prevenir estos episodios de brotes. Y esto se es dado por la terapia inmunosupresora, con los esteroides y la terapia biológica. Eh, este daño acumulado, ese riesgo de daño se puede medir por diferentes escalas. Esta es como con la que se evalúa forma global el riesgo de daño acumulado, la escala SDI. Y como decía previamente, pues cada episodio de brote aumenta la mortalidad y vemos que el aumento del daño orgánico se duplica por cada episodio de brote y la mortalidad a 5 años se duplica con cada episodio aproximadamente se duplica. Como decía, los criterios para definir un episodio de brote o recaída tiene que ser que aparezcan nuevas manifestaciones o empeoramiento de las que ya venía presentando el paciente con su enfermedad, un cambio en la escala de evaluación global hacia una enfermedad activa grave, que ya enseguida vamos a hablar pues como que son esas escalas, la necesidad de intensificación de la terapia para control de la enfermedad o de su recaída, y un aumento en la puntuación de las escalas validadas, que enseguida también vamos a hablar qué son esas escalas validadas. Entonces, escalas validadas son unos scores, unas herramientas que usamos para definir la actividad que presenta nuestro paciente en cuanto a la enfermedad. Hay varias descritas, varias creadas para evaluar esta actividad. Están, por ejemplo, la Physician Global Assessment, el SLEDAI, que es como que la que más se conoce, pero hay muchas otras y el objetivo es, como decía, evaluar cómo está el control de la enfermedad de nuestro paciente. Estas escalas son sensibles al cambio de la actividad de la enfermedad, dando una visión global del compromiso de los órganos o en general del paciente. La mayoría de estas dan una puntuación global general sin distinguir entre los síntomas leves o graves, no indican una nueva afección de órganos o qué órganos está comprometidos específicamente en ese momento en ese paciente. No nos indican si la enfermedad está mejorando o estable o empeorando si la usamos en un primer momento. Para poder definir eso es durante el seguimiento en el que se comparan los puntajes de las escalas. Algunas requieren un entrenamiento y un conocimiento de esas para poderlas aplicar, porque si no se conocen y nunca se ha aplicado, es general o es habitual que se cometan errores durante su uso. Además, en muchas ocasiones estas son tediosas, consumen tiempo, por lo que a veces es complicado usarlas en el servicio de urgencia, sobre todo en un paciente agudo. La escala que se usa, eh, pues no hay una que sea mejor que otra, que sea como identificada por estudios.
lo ideal es que se deba usar una escala que se aplique a la población en la que estamos, que todos los médicos en el entorno donde estemos laborando y los especialistas conozcan la escala y usemos la misma para poder evaluar el puntaje y definir el seguimiento del paciente y definir si hay una recaída o una mejoría de su enfermedad. Eh, Se ha encontrado pues que estas asociaciones del puntaje de las escalas se asocian con el riesgo de daño acumulado de órganos a largo plazo y con mortalidad. Evaluando pues, revisando la literatura sobre estas escalas validadas, definiendo si hay una mejor que otra, o cuál se debería aplicar, pues como en nuestro entorno, sobre todo en los brotes en los servicios de urgencias. Entonces encontré esta revisión sistemática que se publicó en el año 2018. Lo que intentaba evaluar era la relación entre el puntaje de cada una de las escalas y su asociación o su relación con la mortalidad o con daño acumulado en los pacientes cuando se presentaban con un brote. Entonces, en esta primera imagen vemos cómo en general, en todas las escalas, pues resumiendo todas las escalas que evaluaron, mm, cuando daban un puntaje alto, sí tenía una relación con mayor mortalidad, sobre todo cuando estaban pues un puntaje alto al ingreso pues como la primera evaluación que se le hacía al paciente con lupus, con la primera recaída, y también la relación de mortalidad, por ejemplo, con la escala SLEDAI, en los pacientes con lupus, vemos que puntajes altos se asocian también a mayor mortalidad. En esta segunda imagen, pues vemos también como el SLEDAI con puntajes altos, ya fuera al ingreso o durante el seguimiento, se asocia con mayor riesgo de daño acumulado eh, en cada episodio de brote. Con lo mismo, eh, con la con el SLAM, vemos que también cuando daban puntajes altos se asociaba a mayor daño acumulado pues a largo plazo. Y en la escala SDI también vemos que puntajes altos se asociaban a mayor mortalidad. En conclusión, pues como en esta parte del estudio vemos que los pacientes que ya fuera que ingresaran con puntajes altos, con la primera evaluación, se les aplicaba la escala de puntajes altos, tenían mayor riesgo o de mortalidad o de daño acumulado a largo plazo. El problema de esta evaluación es que como los estudios que recogieron eran tan heterogéneos, no se pudo definir qué era un puntaje alto para cada uno de los scores. Solamente se pudo identificar que puntajes altos se asociaban pues como a mayor mortalidad, pero sin poder definir como un punto de corte en cada una de las escalas. Hablando de epidemiología, en cuanto al brote, tenemos que la frecuencia de estos episodios varía pues según la población. Se estima que aproximadamente 20-25% de los pacientes con lupus va a tener un brote en 1 a 2 años, y a 5 a 10 años del inicio de la enfermedad, la probabilidad se aumenta entre un 40 y un 66%. En cuanto a severidad, tenemos que la mayoría de los episodios son leves a moderados, en una menor proporción son graves, y en 30-40% de los pacientes el brote va a consistir en un compromiso de dos o más sistemas u órganos, haciendo pues como una relación de los órganos o sistemas que más frecuentemente se comprometen. Está el mucocutáneo como el más importante o el más frecuente, seguido el musculoesquelético, el hematológico y el renal. Los factores de riesgo para presentar una recaída, pues hay múltiples, cada uno pues como con su asociación o con su mayor riesgo de presentarlo. Vemos que es más frecuente en los afroamericanos, en los pacientes menores de 25 años, debido a que a menor edad de inicio de la enfermedad se asocia a más duración de la enfermedad a largo plazo, y debido a eso mayor frecuencia de brotes. El sexo masculino pues tiene más riesgo de recaídas. Los pacientes que presentan un primer episodio de nefritis lúpica, a largo plazo se ha demostrado que aumenta la probabilidad de presentar nuevos episodios, ya sea de nefritis o de otras complicaciones.
También se ha visto que el compromiso neuropsiquiátrico y la presencia de vasculitis, en menor medida pues en una recaída de vasculitis, van a tener también más episodios de recaídas, ya sea de esa u otro sistema. La enfermedad persistentemente activa, que enseguida vamos a hablar de eso. Mm, la actividad inmunológica, también cuando está persistentemente activa, también se asocia a mayor riesgo de recaídas. Cuando los pacientes no tienen un cumplimiento adecuado y sobre todo con el uso de la hidroxicloroquina, se asocia a mayor riesgo. Como decía pues ya al inicio, la no adherencia es lo que va a desencadenar precisamente los episodios de brote, y la disminución rápida o el desmonte rápido de los esteroides también se asocia a recaídas. Y un nuevo paraclínico que se está evaluando recientemente, pero que todavía falta como validación, es los niveles de estimulador de linfocitos B mayor de 2 nanogramos por mililitro, que se utilizaría como un paraclínico para definir riesgo de recaídas en estos pacientes con lupus. En cuanto al diagnóstico, para poder evaluar si un paciente tiene un brote, entonces primero tenemos que hacer un enfoque diagnóstico adecuado. Lo primero que tenemos que hacer es descartar simuladores de un brote, como vamos a ver ahorita. Un brote de lupus se puede parecer a otras condiciones, otras enfermedades, y la principal que debemos descartar en esos pacientes son las infecciones, pero también algunas enfermedades malignas, algunos tumores que por su clínica se comportaría como un brote de lupus, pero también esos pacientes con lupus tienen alto riesgo de presentar tumores como linfoma no Hodgkin, y tumores en órganos como pulmón, vía biliar, cabeza y cuello y piel. Trastornos endocrinometabólicos también pueden simular un brote de lupus, reacciones medicamentosas, y esos pacientes que toman pues múltiples medicamentos también debe evaluarse pues como las reacciones adversas, y la fibromialgia también es una condición que puede simular una recaída de lupus. Y para hacer una definición o una orientación a si es una recaída o no, que también vamos a hablar más adelante, son los marcadores de actividad de la enfermedad. Entonces, hablando de estos marcadores de actividad, se han intentado utilizar paraclínicos para definir una recaída en los pacientes con lupus. Tenemos anticuerpos anti-DNA de doble cadena. Son anticuerpos que están presentes en casi el 50% de los pacientes con lupus. Esos marcadores se pueden elevar en un 40%, 40-60% de los casos antes de un episodio de brote en semanas o meses, en especial cuando el cambio en los niveles del marcador pues son muy marcados. Cuando pacientes con lupus tienen niveles positivos persistentes, eh, es difícil evaluar en esta población o en estos pacientes cuando hay una recaída o no. Por eso se debe conocer previamente cómo venía el seguimiento del control de la enfermedad, para definir si hay un aumento súbito. No se puede hablar en estos pacientes de un punto de corte porque ellos ya venían con niveles positivos, sino un cambio en estos valores estables con los que ellos venían. Para eso pues existe también una revisión en la literatura sobre estos marcadores. Fue una revisión sistemática también que evaluó pues como la precisión diagnóstica de los marcadores para definir una recaída de lupus. Hablando específicamente de los anti-dsDNA, vemos que en esta revisión se recogieron pues múltiples artículos que evaluaron pues la sensibilidad y especificidad de este marcador. Vemos que los valores de sensibilidad, especificidad y valores predictivos son muy variables a través de los estudios. Además, los valores varían según varias condiciones. Vemos que, por ejemplo, cuando el brote es leve, moderado o severo, no hay como mucha diferencia en los marcadores de sensibilidad y especificidad para definir si un brote es moderado, leve o severo. Mm, Vemos que la sensibilidad o estos valores de especificidad aumentan, sobre todo cuando las recaídas son renales, cuando tienen una nefritis lúpica, y la sensibilidad mejora mucho más cuando la nefritis o la recaída renal es severa. Mm, y además,
los valores de sensibilidad y especificidad varían dependiendo del punto de corte pues de medición del paraclínico que estemos usando. Entonces vemos que cuando usamos unos rangos de entre 50 y 300, la sensibilidad y especificidad son más bajas, perdón, la sensibilidad y especificidad están alrededor de un 50%, pero cuando usamos puntos de corte más altos, aumenta la especificidad del marcador, pero disminuyendo su sensibilidad. Hablando del complemento, tenemos que, hablando solamente del C4, disminuye 2 meses antes de un episodio de brote. En cambio, el C3 se disminuye generalmente más cercano al episodio de brote. Ha mostrado tener una mayor sensibilidad y especificidad el C3 sobre el C4, y debido a esto es que se ha propuesto que en los pacientes que tengan una recaída o que sospechemos que tengan una recaída de lupus, midamos solamente C3 y no C4. Y hablando pues también en este mismo artículo que presentaba de esa revisión sistemática de estos marcadores en la recaída, vemos cómo la sensibilidad y especificidad del complemento o de la hipocomplementemia para definir una recaída es mejor cuando es una recaída renal, no tanto para recaídas en otros órganos. Eh, También la sensibilidad y especificidad varía dependiendo del punto de corte. Si los puntos de corte se definen pues como bajos, eh, o muy bajos, la sensibilidad y especificidad mejora cuando usamos puntos de corte mucho más bajos para definir pues como esas recaídas, sobre todo renales. Y tampoco nos sirve para diferenciar si son recaídas leves, moderadas o severas. El mismo artículo evalúa pues otros marcadores como el anti-C1Q, que ha sido escrito como otro marcador indicador de actividad de la enfermedad, pero este marcador ha tenido un uso clínico limitado por una falta de estandarización. Vemos, por ejemplo, que en ese artículo los estudios que evaluó, eh, no hay como un acuerdo o un rango de sensibilidad y especificidad establecido para poder definir qué rango usar para poder definir la actividad de la enfermedad. eh, y mm, Además de la forma de medirlo, también varía entre los estudios, entonces por eso no se puede realizar pues como un metaanálisis adecuado para definir ese punto de corte. El artículo también nos trae a colación otros posibles marcadores que se están pues investigando, evaluando y definiendo pues como su utilidad, pero hasta ahora todos esos marcadores tienen pocos estudios y han sido poco reproducibles para definir esa actividad, por lo que hasta ahora ninguno ha sido confiable, aparte de los primeros que les expuse, el anti-SNA y el complemento. Y lo que les hablaba previamente de los pacientes que tienen marcadores persistentemente elevados, pero que no tienen una recaída de la enfermedad, entonces esos pacientes se convierten a veces en un problema para evaluación en los servicios de urgencias, porque si tienes simuladores de un brote o una recaída de lupus y los pacientes vemos en historias previas o en seguimientos previos que tenían marcadores persistentemente altos y al evaluarlos siguen pues igualmente elevados, pues no podemos definir en ese momento que tenga o su condición por la que está consultando sea una recaída de lupus. En estos pacientes no se ha definido claramente si hay que intensificar la terapia, puesto que algunos no tienen síntomas. Son generalmente pacientes que tienen marcadores persistentemente elevados o el complemento pues persistentemente bajo. Lo que sí es claro es que esos pacientes deben realizar un seguimiento frecuente pues de ambulatorio, debido a que estos pacientes tienen pues más riesgo de presentar recaídas. Entonces, a modo pues como de resumen de esta primera parte de lo que es un brote de lupus, entonces en todo paciente con antecedente de lupus que nos ingrese por un servicio de urgencias y que sospechemos que su cuadro sea por un brote, siempre tenemos que descartar simuladores. Si consideramos que su condición es por simuladores, lo que tenemos que hacer es tratar el simulador. Como vimos, para diferenciarlos es con la clínica y con el uso de los marcadores y con las escalas de esas escalas validadas que les mostraba previamente, definiendo pues como su actividad de la enfermedad. Si vemos que el paciente sí tiene una recaída y es asociada a falta de adherencia
a su tratamiento, lo que se hace es un ajuste del tratamiento. Igual pues también depende de la severidad de la recaída. Si vemos pues que si es una recaída, un brote severo, lo ideal siempre es iniciar un tratamiento oportuno con el uso del ajuste de esteroides y en valoración conjunta con reumatología para definir inicio, modificación de la terapia biológica o los otros inmunosupresores, debido a que debido a que cada brote está asociado a un aumento de la mortalidad de los costos y reduce pues la calidad de vida de esos pacientes. Hablando ya de cada una de las tres presentaciones que les mencioné inicialmente, aquí vamos a hablar o de las tres complicaciones más frecuentes en el servicio de urgencias. Entonces iniciamos con el síndrome febril, eh, que en los pacientes con lupus es una condición frecuente o un motivo de consulta frecuente por el servicio de urgencias. Esta condición requiere siempre descartarse si es de origen infeccioso o está asociado pues, a su enfermedad inmunológica, ya que de diferenciar cuál es la causa se va a definir el tratamiento. Mm, además, tenemos que es difícil diferenciar esas dos condiciones porque las manifestaciones son muy similares en las dos condiciones. Esos pacientes tienen infecciones frecuentes, tanto por microorganismos típicos como por oportunistas. Pueden tener neumonía por Girovesi, pueden tener criptococosis, infecciones por listeria o infecciones por herpes zóster. Como decía, es una de las principales causas de ingreso de esos pacientes. Hasta la mitad de los pacientes pueden consultar por un síndrome febril. Mm, y como decía previamente, eso también se considera una recaída, entonces aumenta la mortalidad en un 25%. Y los focos principales de infección están entonces entre los focos mucocutáneos, pulmones y el sistema urinario. Para evaluar estos pacientes, entonces, como decía previamente, la clínica, el uso de las escalas validadas y nos podemos guiar por paraclínicos para definir si es una infección o si es una recaída de lupus. Entonces, en cuanto a paraclínicos, un hemograma con una leucocitosis nos indicaría pues más que es un proceso infeccioso y una leucopenia más que es un episodio de brote o una recaída asociada o asociado a sus medicamentos inmunosupresores. Nos basamos en los marcadores de actividad de la enfermedad. Entonces, una hipocomplementemia o unos anti-SNA elevados nos va a definir que es más un episodio de recaída más que una infección, pero eso siempre se debe interpretar con cautela, al igual que, la evaluación de los leucocitos, debido a que esos pacientes toman inmunosupresores y esteroides. Estos marcadores pues, se van a ver afectados y alterados y en muchas ocasiones pueden no ser interpretables. Por eso también nos basamos en ocasiones al uso de la PCR y la procalcitonina. En la literatura se escribe que una PCR por encima de 1,35 tiene una sensibilidad del 100% de una especificidad del 90% para definir que es pues que es una infección, lo que tiene el paciente tiene una recaída, pero también se puede afectado por el uso de inmunosupresores y los corticoides, y una serositis activa también puede aumentar una PCR. El uso de la procalcitonina que hemos usado principalmente en otras condiciones para definir si la infección que tiene nuestro paciente es bacteriana o es viral. Entonces vemos que en los pacientes con lupus, con recaídas, una procalcitonina menor de 0,17 tiene un valor predictivo negativo de más del 90% para descartar un proceso infeccioso bacteriano. Como vemos, pues en infecciones bacterianas esto se eleva la procalcitonina a diferencia de virales y la inflamación. Pero también hice una revisión sobre el uso de la PCR y la procalcitonina en el síndrome febril. Y este fue pues como un metaanálisis publicado el año pasado que comparó el rendimiento de la PCR y la procalcitonina para diferenciar un brote de una infección. Y vemos que la procalcitonina pues se eleva específicamente pues en infecciones bacterianas. Mm, se correlaciona pues de una forma significativa. El metaanálisis da pues como esos valores de sensibilidad y especificidad, unos LR positivo altos y un LR negativo pues bajo, lo que nos ayuda pues a definir que la procalcitonina sí es buena para hacer esta diferenciación. Eh, Perdón, este es el de la PCR, ese es el de la procalcitonina. La procalcitonina pues tiene mejor rendimiento que la PCR como conclusión pues del estudio. El problema de este metaanálisis es que no define exactamente cuál es el punto de corte adecuado tanto de la procalcitonina o de la PCR para definir cuándo es una infección bacteriana
o cuándo es una recaída. Mm, Como conclusión, pues también se tiene que la procalcitonina, como ya sabíamos, es más específica para definir una infección bacteriana, pero la PCR es más sensible. eh, como decía, los puntos de corte no son claros y debido a que varios estudios utilizaron para evaluar la procalcitonina o la PCR técnicas de laboratorio diferentes, no se pudo llegar pues como a una conclusión como tal de cuál sería el rango apropiado de estos dos marcadores. Como decía, el rango que puso o como que se delimitó en los estudios para definir si era una infección bacteriana, entonces la procalcitonina estaba incluso tan baja como 0.025 hasta 2, que por encima de ese rango se definía que era una infección bacteriana, y el PCR por encima de 5.3 hasta por encima de 161 se decía que es una infección bacteriana, pero eso es debido a la heterogeneidad de cada uno de los estudios y las pruebas de laboratorio que usaron en los diferentes estudios. Entonces, a modo de conclusión de esta parte del síndrome febril en los pacientes con lupus, entonces se requiere descartar siempre un proceso infeccioso antes de empezar un tratamiento, por lo que decíamos, porque el brote se va a manejar con inmunosupresores y esteroides, en cambio la infección bacteriana es con antibióticos, y dar en esos pacientes terapia inmunosupresora pues va a aumentar más la mortalidad. Los marcadores siempre se deben interpretar con cautela debido a, como ya explicaba previamente, que la anti-DCNA y la hipocomplementemia pueden estar más que todo elevadas más en recaídas renales y no en otro tipo de recaídas. Entonces eso puede llevar como a confusiones. Entonces siempre se debe interpretar todo con cautela. Se puede basar en el uso de la procalcitonina de la PCR, pero también teniendo esas consideraciones de que pueden estar atenuados por el mismo tratamiento del paciente, y como vimos, la sensibilidad y especificidades no son muy buenas y no hay un punto de corte claro definido por estudios. A modo también, pues como de, con lo que revisé en estos pacientes con síndrome febril, considero que siempre que se tenga pues como estas dos consideraciones, siempre se debería iniciar con un tratamiento antibiótico, y hasta que no se tenga un resultado de prácticos que me descarte una infección, ya sea por cultivos o por otras mediciones, pues se debe continuar el tratamiento antibiótico, y si se define que es un brote y no una infección, pues se puede suspender y continuar con terapia inmunosupresora. Hablando ya de otra complicación, las complicaciones pulmonares, entonces voy a hablar, como decía, tienen múltiples presentaciones, pero voy a hablar por ahora de la hemorragia alveolar difusa, que es una condición poco frecuente, es rara en los pacientes con lupus, pero su mortalidad es muy alta, entre un 50 y 90%. Se debe a una capilaritis por inmunocomplejos, y las manifestaciones de esta hemorragia alveolar es dada por, estos pacientes pueden estar incluso asintomáticos, pero pueden tener fiebre, dificultad respiratoria, hemoptisis, una falla ventilatoria. Eh, entonces estos cuadros también se podrían confundir con una infección respiratoria, con una neumonía. Factores pronósticos en estos pacientes: tenemos que a mayor edad aumentan 2 o 3 veces el riesgo de muerte, la duración de la enfermedad. A medida que el paciente tiene más duración de su enfermedad, aumenta hasta 3 veces su mortalidad. Eh, si los pacientes tienen una neumonía asociada u otra infección asociada, el riesgo de mortalidad aumenta en 2 veces. Y el uso de plasmaféresis o la ventilación mecánica no es que sea que aumente la mortalidad, sino que son marcadores indirectos de la gravedad de la condición o de la enfermedad que está presentando el paciente en ese momento. Para el diagnóstico, entonces tenemos el diagnóstico por imagen. Entonces tenemos radiografías en las que se puede ver los infiltrados alveolares difusos o bilaterales, o alvéolos intersticiales unilaterales, eh, y la tomografía, pues, que es mucho más específica o más sensible para el diagnóstico de estos hallazgos, en los que se puede ver infiltrados y opacidades en vidrio esmerilado, o se puede ver consolidaciones parailiares. Pero nos podemos basar también en otros hallazgos con otros paraclínicos, puesto que eso también se podría confundir con un proceso infeccioso. Entonces, si tenemos una hemoglobina que cae en 1.5 a 2 gramos por decilitro, esto nos apoya el diagnóstico, y si tenemos una broncoscopia con hemosiderófagos más del 20%, también se asocia más a una hemorragia alveolar difusa. En cuanto al tratamiento, pues tenemos que controlar la vía aérea en los casos que sean
indicados, los pacientes que se encuentren inestables hemodinámicamente o que tengan una inminencia de falla ventilatoria o que tengan una hemorragia masiva, pues sería asegurar una vía aérea. De lo contrario, se puede manejar con oxigenoterapia. El manejo fundamental en esos pacientes son los pulsos de esteroides, que se define un pulso de esteroide cuando se usan dosis de prednisona de más de 250 miligramos al día, pues, o sus equivalentes, pero para usar esos pulsos de esteroides siempre se debe descartar una infección y siempre se debe tener en consideración el síndrome de hiperfestación por estrongiloides cercolaris, precisamente porque nosotros estamos en un área endémica para, para esta hiperinfestación. Entonces, el manejo para previo al iniciar los pulsos sería con ivermectina 200 microgramos kilo, dosis única, o albendazol 400 miligramos al día por 3 días. Y los pulsos generalmente son pues a la dosis, como mencioné acá, por 3 días con descenso progresivo en varias semanas. Y en estos pacientes también se evaluar con reumatología el inicio de inmunosupresores. Evaluando la literatura en el manejo de esos pacientes, vemos, este fue como una revisión que se realizó sobre los pacientes con una hemorragia alveolar difusa, intentando evaluar eh, los tratamientos y su impacto en la mortalidad sobre vida de esos pacientes. En este estudio pues, se identificó que la mayoría de las revisiones o los estudios publicados, hasta el 98% de los pacientes recibían corticoides y no hay estudios que comparen el uso pues que comparen el uso o no uso de esteroides en cuanto a sobrevida de esos pacientes. Eh, Evaluó el uso de la ciclofosfamida. Se vio que en los estudios que evaluó a casi la mitad de los pacientes recibían ciclofosfamida y se comparó la sobrevida en los pacientes que no se usaban y se observó que los pacientes que la usaban tenían una sobrevida de 71% a comparación de los que no la recibían. Y cuando se evaluó el uso de la plasmaféresis, hasta un tercio de los pacientes recibían plasmaféresis, pero al compararlos con los que recibían y no recibían, no se observó una diferencia en la sobrevida. Entonces, a modo como de conclusión también de esta parte de la hemorragia alveolar difusa, vemos que es una condición que aunque es rara, tiene una alta mortalidad, por lo que se debe reconocer de una forma temprana, diferenciar, como ya he dicho, recalcando previamente, descartando infecciones, debido a que estos pacientes hasta un tercio o casi la mitad de los pacientes pueden tener infecciones pulmonares asociadas. El manejo fundamental es con los pulsos de esteroides. Vimos que la ciclofosfamida sí tiene un impacto en la sobrevida, a diferencia pues como de otras terapias, pero esa parte sí se debe hablar pues con reumatología el inicio de ese tratamiento y tener consideraciones de asegurar una vía aérea porque esos pacientes pueden tener una hemorragia masiva. Y por último, voy a hablar de una de las complicaciones renales más frecuentes en estos pacientes, que es la nefritis lúpica. Entonces, hasta el 50% de los pacientes en algún momento de su enfermedad van a tener una complicación renal, una nefritis lúpica. Hasta casi un tercio de los pacientes, la nefritis va a ser como el diagnóstico inicial de su lupus. Tiene un mayor riesgo de mortalidad a comparación pues como de la población general. Mm, Cada brote o cada recaída de nefritis se asocia a una disminución de un 40% en la tasa de filtración y hasta un 28% de pacientes van a terminar con una enfermedad renal crónica terminal. Esos pacientes generalmente son asintomáticos. Cuando los vemos por el servicio de urgencias, por alguna que estemos sospechando un episodio de recaída o de brote, los vamos a encontrar, y que tenga pues un compromiso renal, los vamos a encontrar una nefritis tipo 3 o 4. Como dije, son asintomáticos, pero lo que podemos encontrar en esos pacientes es que casi la mitad van a tener hipertensión, van a tener edemas, por biopsia hasta un 20% van a tener una glomerulonefritis rápidamente progresiva, y los marcadores van a estar alterados debido a lo que ya explicaba pues, previamente, que son los que más se elevan y son más específicos para recaídas renales. Siempre en todos los pacientes que tengamos en un servicio de urgencias por una sospecha de una recaída, un brote, vamos a pedir lo ideal, siempre un parcial de orina y vamos a evaluar pues el sedimento urinario, que el objetivo es evaluar si tiene un sedimento activo que se define por la presencia de eritrocitos más de 5 por campo
o más de 5 leucocitos por campo sin evidencia de infección o que tenga presencia de cilindros celulares. Y si en un paciente que tenemos una sospecha de brote o queremos descartar un brote y tiene un anti-DSNA elevado o una hipocomplementemia, debemos siempre sospechar que tenga una nefritis lúpica. Y esta se define por un aumento de la creatinina en más del 30% de su valor basal, que tenga una proteinuria más de 5 gramos al día o que tenga una cintilla de orina con 3 cruces de proteínas, el sedimento urinario activo, como les expliqué previamente, pues como las características, o que tenga unos cilindros urinarios activos. No hay un consenso actual sobre cómo se clasifica una recidiva de una nefritis lúpica. Traje pues como esta clasificación de una de estas revisiones, que esta es de una revisión española de nefrología y reumatología. Una recaída leve solamente se evidencia pues, por un sedimento urinario activo, pero las moderadas y graves ya sí se evalúa por el aumento en la creatinina basal. Y la biopsia está recomendada en esos pacientes cuando hay un incremento de creatinina sin explicación, la proteinuria más de 1 gramo día o más de 0,5 gramos día asociado pues, a un sedimento urinario activo. Con esto se define pues la recaída lúpica con la biopsia, se define pues como el estado de glomerulonefritis, pero el resultado de la biopsia no debe retrasar el inicio del tratamiento. Entonces tenemos los pacientes que tienen una recaída leve, el manejo es más que todo a medidas generales, control de factores de riesgo y de estilos de vida, reforzar el uso de la hidroxicloroquina y ajustar la dosis de esteroide, aumentando la dosis a unas dosis intermedias que se definen por 7,5 a 30 miligramos día. Y en los casos ya moderados a graves, el manejo está dado por hidratación, los pulsos de esteroides, pero en estos pacientes tiene más importancia el uso de la terapia inmunosupresora, ya sea con micofenolato, si es la primera recaída, que sería como el manejo ideal, o con la ciclofosfamida, que tiene, pues que en comparación de los dos estudios ha mostrado como mejor evidencia en la remisión de la recaída del micofenolato. Pero si el paciente ya fue tratado previamente por una recaída de nefritis y había tenido una buena respuesta con la ciclofosfamida, pues se puede reiniciar. Haciendo pues como una revisión también de la literatura del manejo de la nefritis lúpica, pues está este metaanálisis que fue publicado en el 2016, en el que se intentaba evaluar como la eficacia de los diferentes esquemas de tratamiento para una remisión parcial o completa de la nefritis lúpica en esos pacientes. Y lo que se evidenció es que al comparar los inmunosupresores con los esteroides, vemos que tienen pues un mejor rendimiento o una mejor eficacia para lograr la remisión parcial o completa de la enfermedad. Y solamente un estudio o unos pocos estudios compararon el plasma con la ciclosporina. No se evaluó pues como con otros inmunosupresores y se vio que al evaluarla con la ciclosporina pues no tenía un mejor rendimiento que esta. Entonces, a modo como de conclusión en el manejo de la nefritis lúpica, entonces siempre se debe considerar que todo paciente que ingrese con brote pueda tener una recaída renal, como expliqué previamente, que un paciente no tenga síntomas en otro sistema no quiere decir que no lo tenga, y es frecuente que esos pacientes tengan compromiso de 2 o más órganos durante una recaída, y como vimos, la nefritis lúpica pues no tiene ninguna manifestación clínica como tal, sino por hallazgos que identifiquemos durante la evaluación. Entonces siempre considerarla, que pueda estar presente, pedir un parcial de orina, evaluar el sedimento, una creatinina y compararla con creatininas previas, y los marcadores de actividad de la enfermedad, que como vimos son más específicos y sensibles para esta recaída que para otro compromiso de órganos. Y el manejo que se puede iniciar prontamente con el uso de esteroides. Vemos que son más efectivos la terapia inmunosupresora con los otros medicamentos para lograr la remisión. Entonces, en esos pacientes sí se debe hacer una interconsulta, pues como temprana con reumatología para definir el inicio del tratamiento. eh, y no esperar pues un resultado de biopsia para definir que el paciente tenga una nefritis lúpica y poder iniciar tratamiento.
Ya pues a modo de conclusión de general de la enfermedad, tenemos que el lupus es una patología muy compleja que tiene múltiples presentaciones en diferentes órganos. En esta revisión pues solamente evaluamos 3 condiciones generales, pero tienen muchas condiciones adicionales. Se considera pues una gran simuladora por condiciones o síntomas que se asemejan a otras patologías. Siempre en la evaluación siempre se descartar los simuladores antes de iniciar tratamiento, siempre descartar una infección, porque como vimos, el manejo de las complicaciones es más que todo con inmunosupresores y esteroides, que en un paciente si tiene una infección esto puede aumentar pues la mortalidad. Siempre se requiere pues un adecuado enfoque y descarte. Ya vimos que hay unos prognosticos que nos pueden ayudar, pero falta como evidencia de estandarización eh, para poder definir puntos de corte adecuados, para definir recaídas. Hay muchas de esas condiciones que por su rareza tienen poca evidencia y hay pocos estudios comparando pues su tratamiento, pero hasta ahora tenemos pues como recomendaciones de expertos para poderlos manejar, con lo que hemos tenido pues por ahora resultados. Y ya, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Wesley, por su presentación. Bueno, abrimos la discusión. Recuerden el diligenciamiento del formato de asistencia a la reunión. Entonces, vayan levantando la mano, por favor, para el inicio de las intervenciones. Bueno, hasta ahora no veo ninguna mano levantada, Wesley. Yo quisiera hacerte una pregunta puntual con respecto al inicio de los esteroides. Mencionaste que la piedra angular del manejo con estos pacientes, luego del tratamiento luego del diagnóstico de la recaída o, pues, entre comillas, del florecimiento, es tanto los esteroides como el inmunosupresor. Sin embargo, pues digamos, a mí todavía me sigue quedando dificultad discernir el momento como adecuado para poder realizar el inicio de esteroides, tanto la, en la hemorragia alveolar como en la nefritis por lupus. Específicamente en la hemorragia alveolar, pues entendiendo pues que el paciente en falla ventilatoria o que requiere pues asistencia ventilatoria, pues definitivamente sí lo requeriría, pero antes de ello, ¿en qué momento uno podría, digamos, definir el inicio de este tratamiento? Muchas gracias. Profe, buenos días. Pues revisando, pues como todo lo que vi, sobre todo en la hemorragia alveolar difusa, como dije previamente, como es una complicación rara, no hay muchos estudios que evalúen o que comparen tratamientos, y tampoco hay como una postura clara de en qué momento, con qué tanta premura usarlo. O sea, lo que dejan claro las lecturas es que es una condición urgente que requiere un tratamiento inmunosupresor temprano, pero es también claro que esos pacientes, hasta casi un tercio, pueden presentar con infecciones respiratorias asociadas y eso es lo que aumenta la mortalidad en esos pacientes. Pero que yo diga como claro en qué momento usar, o sea, lo importante en un paciente con lupus es siempre descartar los simuladores eh, y los cuadros infecciosos. Como expliqué previamente, pues si en un cuadro infeccioso se le pone inmunosupresor o esteroides, pues va a aumentar la mortalidad, pero que yo diga claramente como en qué momento usar, con qué tanta premura usarlos, pues no está claro. En un paciente con una hemorragia alveolar difusa, pues que lo tenga así de entrada es inestable, pues yo diría que esos son pues más claros que se debe usar de una forma pues muy temprana, pero siempre tener consideración de que se debe descartar de una forma activa las infecciones. Sí, ahí tengas en cuenta pues que estoy hablando específicamente del pulso de esteroides, porque igual, como tú Sí. mencionas, pues, la piedra angular en el tratamiento de estas entidades, de estos drenajes, pues, tanto los esteroides como los inmunosupresores. Muchas gracias. Están levantando la mano, Wesley. Creo que la doctora Verónica anda levantando la mano. Hola, Wes, muchas gracias por la charla, súper buena. Tenía una duda con respecto a los valores que nos comentaste de PCR y las altas sensibilidades y especificidades, pues como para diagnosticar o diferenciar un proceso infeccioso, pero me queda la duda es porque normalmente pues en los
exacerbaciones lúpicas como tal que no son de origen infeccioso, también puede estar elevado esos marcadores. ¿Hay alguna diferencia grande como para uno identificar cuándo es infección y cuándo es pues una recaída con un valor más exacto? Es que me llamó la atención que es un valor bajito de PCR. Hola, Vero, sí. Como mostré en ese metaanálisis, la heterogeneidad de todos los estudios y todos los artículos que se usaron para definir pues, como esos puntos de corte son tan heterogéneos los estudios que de hecho en el artículo ponen que no pueden hacer un metaanálisis como tal claro de definir esos puntos de corte. Ellos ponen rangos, pues esos rangos que puse ahí fueron los rangos de cada uno de los estudios, pero entonces ellos no hacen una definición clara de cuál punto de corte usar, y lo que sí dejan claro es que todo se debe interpretar con cautela, que es más específico la procalcitonina que la PCR, pero todo se debe evaluar en el contexto y con otras ayudas adicionales, pues con los marcadores y con las escalas validadas, pero que defina claro un punto de corte, pues como aparte de ese metaanálisis, pues los textos ponen que una PCR por encima de 1.35 y una procalcitonina menor de 0.17 serían como los puntos de corte, pero estudios que definan, o sea, como ese metaanálisis que defina claramente los puntos de corte, no. Todo se va a valorar es como en el Gracias, Vero. contexto. Doctor Zuleta, bienvenido y adelante. Gracias, buenos días, Willy. Buenos días, profe. Mira, mi pregunta va más o menos dirigida a lo mismo que te dijo Verónica, pero en este caso más por el lado de la procalcitonina. Hay una tendencia que después del COVID tenemos más disponibilidad en diferentes hospitales y hay una mayor tendencia a utilizarlo para diferenciar infecciones bacterianas de, de virales o por otra causa. Entonces, ¿cómo dirías vos que es la manera de usar esa procalcitonina si se lo envías a un paciente que llega con una sospecha de una recaída por lupus versus infección? Pues lo que me quedó como evaluando ese metaanálisis es que una procalcitonina elevada, pues sí tiene la fuerza suficiente para definir un proceso infeccioso, pero una negativa no necesariamente descarta la infección. Como decía previamente, pues todo se evalúa con todo en contexto, usándose, apoyándose tanto los marcadores y los otros hallazgos. Pues porque mira que si eso da a entender como los valores de sensibilidad y especificidad que tiene la prueba en algunos de los estudios. Pero si te vas a lo que ampliamente lo hemos usado siempre, uno le da más, pues es mayor el valor de la sensibilidad y en ese contexto la probabilidad que le da uno para definir que el paciente no tiene una infección versus lo contrario, es decir, que generalmente le serviría a uno más para descartarla que para probar que realmente está cursando con una patología infecciosa, en el sentido de que las veces que te salga positiva, las probabilidades de que sea un falso positivo en el contexto de una patología no infecciosa son altas. De hecho, tanto así que en los que mayor tiene peso en los estudios el uso de la procalcitonina es para quitar antibióticos en un paciente con neumonía, ¿cierto? Históricamente hablando. Y ahorita no estamos tan seguros en el caso de patologías virales y en el caso del lupus, con respecto a lo que mostraste, y no sé si hay otros estudios corriendo, que creo que había uno del año pasado, eh, pues como que no es claro realmente cuál es la función de la procalcitonina. Entonces, no sé qué información tengan el resto de los acompañantes en la charla y de vos con lo que has revisado, pero más que nada quería que nos dijeras si crees seguro usarlo como método para diferenciarlo, no, porque es que si uno los pide de entrada con una PCR y te salen los dos positivos, básicamente fuera de un contexto clínico adecuado, queda uno como más difícil la diferenciación entre los dos, me parece a mí. Sí, profe. O sea, el concepto que uno tiene básico de la procalcitonina es que si está negativo, pues se consideraría que no es una infección bacteriana. Pero con ese metaanálisis que puse ahí, que mencioné, de hecho, la interpretación que ellos hacen es diferente. O sea, si
es negativa no necesariamente significa que no tenga una infección, pero que si está alta, sí indica más que sea un proceso infeccioso bacteriano, hablando solamente pues como de la procalcitonina. No sé qué más puedan decir los profesores de eso. Pues vea, yo ahí lo que pienso es que luego de revisar los marcadores, porque cuando hablábamos con Wesley de este seminario, lo que veíamos ahí y yo le decía o le hacía énfasis era que ojalá tuviéramos un marcador y uno cada que escucha una charla de estas quisiera que el expositor le dijera a uno esa respuesta. Pero realmente en la literatura es difícil encontrar algo tan exacto. Quizás nos seguimos basando mucho en recomendaciones de expertos. Con respecto a la procalcitonina, pasa lo que casi siempre sucede en otras patologías u otras experiencias, que es que normalmente nos sirve más es cuando están los extremos o está en niveles muy bajos y es tiene buen valor predictor negativo, o valores tan altos como recomendaciones de expertos que nos encontramos que valores mayores a 0.5 son altamente sugestivas de infección bacteriana, pero estamos hablando de los extremos. El problema de la procalcitonina siempre es la zona gris del medio, es la que nos genera más dificultad. Y con respecto a la PCR pasa a algo similar, aunque por recomendaciones de expertos también un valor mayor a 6 es altamente sugestivo. Wesley mencionó uno menor, obviamente este va a tener más sensibilidad, con el de 6 voy a sacrificar un poco la sensibilidad aumentando la especificidad. Esto obviamente todo es pensando más en la infección bacteriana y la PCR va a tener un mejor desempeño en un paciente que no tenga actividad, pero digamos lo que hay es donde uno se queda en las mismas porque nosotros quisiéramos saber es en el paciente que tiene una actividad si tiene una infección, ¿cierto? Más que en el paciente que no está con una actividad o con un brote. Pero más o menos esa es como la lógica. Yo pienso que estos marcadores deben ser utilizados caso por caso. No creo que haya que ponerle tanta fe a la procalcitonina hasta no tener mayores elementos y saberla interpretar y saber que nos podemos encontrar con una zona gris que nos puede dejar con el mismo interrogante. Gracias, doctor Fabián. El doctor Daniel Escobar tenía la mano levantada para intervenir. Bueno, Wesley, muchas gracias ahí por la charla, la verdad que pues muy completa y bastante interesante. Yo solamente quería pues como de pronto aportar en la parte de estos marcadores de PCR y de procalcitonina que hay un problema con ellos y es que se trata, y en muchos estudios lo ve uno, que la hipótesis pues como a tratar de solucionar, o la pregunta pues a tratar de solucionar es en qué punto podemos empezar a confiar en estos como un marcador pues para hablar de un componente infeccioso y sobre todo tratar de hacer la diferenciación entre un componente bacteriano versus uno viral. Lo que he visto mucho, pues porque me llamaba como mucho la atención el tema, es que en diferentes estudios, ya sean pacientes pues con neumonía, con infecciones de piel y tejidos blandos y sobre todo en meningitis, hay una cosa pues bastante interesante y es que los niveles séricos, sobre todo en los pacientes con meningitis, tienen una alta correlación pues con un patrón que sea infeccioso de tipo bacteriano, pero eso en el caso de meningitis, sobre todo lo vi pues en un estudio pues que hicieron en Cádiz pues en el 2018, que pues fue como el único que encontré así como con una correlación pues importante. En el resto, e incluso en esto también es como una conclusión que sacan, se debe acompañar siempre este tipo de valores, ya sean PCRs en niveles extremos, que eso difiere pues en cuanto a los estudios, si por encima de 40, si por encima de 16, eso pues varía mucho, siempre se debe acompañar bajo una sospecha clínica y que debería ser utilizado más como para poder apoyar la decisión de retiro de antibióticos, como mencionaba Julián, y también pues como en la posibilidad de tratar de llenarse de argumentos para empezar una terapia antimicrobiana.
pero en realidad la conclusión grande que se saca es que sirve más que todo como para tratar de descartar que el paciente no se encuentre bajo un proceso infeccioso que amerite el uso de antibióticos, pero eso siempre, y eso siempre aparece pues en las conclusiones de los artículos, acompañado de una alta sospecha clínica de infección o de una baja sospecha clínica de la misma para tratar de descartarlo.